Buenas noches para todos, muchas gracias por acompañarnos en esta noche de tertulia, noche donde vamos a aclarar inquietudes, donde vamos a seguir aprendiendo de propiedad horizontal y hoy especialmente de asambleas. Pero aquí lo interesante es que vamos a hacer este aprendizaje no de parte de nosotros hacia ustedes como enseñanza, vamos a compartir y para esto voy a permitir habilitar todos los micrófonos. Pero les voy a pedir un favor, vamos a ser muy juiciosos. En una asamblea sabemos que no podemos dejar todos los micrófonos abiertos, pero aquí sí lo vamos a hacer. Pero vamos a participar de una manera muy ordenada de la siguiente forma. La persona que quiera participar simplemente levanta la mano y yo le doy el uso de la palabra de tal manera que lo hagamos de forma ordenada y no se nos vuelva de pronto es un desorden. Y por favor, si nos ayudan también teniendo apagado el micrófono y solamente habilitarlo en el momento que lo vayan a encender. Entonces, en ese momentico, estoy permitiendo ya todos los micrófonos. Si quieren dar un saludito, empecemos por don Néstor. Buenas noches. Fue la primera persona que llegó esta noche a acompañarnos. ¿Cómo está? ¿Cómo está don Néstor? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Como la cita era a las 1:30, me preparé un minuto antes, pero gracias, estoy puntual. Ah, fabuloso, don Néstor. Bueno, mientras tanto, entonces también quiero aprovechar el momento para saludar porque de manera presencial nos está acompañando hoy la doctora Janet Huertas, directora de la Mesa Regional Risaralda, y nos acompaña en ese momento también la doctora Ariadne Castillo, abogada, ha trabajado muchísimo con propiedad horizontal. Yo sé que muchos de ustedes de pronto ya la han visto por ahí en redes con sus opiniones muy acertadas y nos ha hecho este grandísimo favor de acompañarnos esta noche para darnos un apoyo en aquellas respuestas que de pronto nos puedan dar alguna dificultad. Sabemos que tenemos una experiencia, digamos, de este lado un poquito amplia, pero nosotros no lo sabemos todo realmente y aquí es donde nos queremos apoyar. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias aquí a todos los que nos van acompañando y veo que se van sumando más personas. No sé si alguien quiere dar un saludito esta noche aquí, que encienda el micrófono, por favor. No es necesario levantar la mano para este saludo. ¿Alguien que nos acompañe con un saludito? Buenas noches, Elkin, Sonia Villarraga. Buenas noches, doctoras. Aquí acompañándolos para disipar dudas. Ojalá esta charla sea maravillosa como todos los eventos que hacen. Un abrazo. Gracias, Sonia. Sí, gracias, señora Sonia. Muy bien. ¿Alguien más se quiere animar a dar un saludito? Hola, muy buenas noches. Caterina Blandón por acá presente, acompañándolos a mis amigos. Qué gusto estar por acá. Gracias, Caterina. Muchas gracias, Caterina. ¿Quién más se apunta? Aquí otro saludito antes de iniciar. Buenas noches para todos. Desde Bogotá, Servitronic, José Alfredo Castellanos, don Elkin y las doctoras panelistas. Bienvenidas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, José Alfredo. Bueno, es una labor interesante la que se va realizando también aquí. Y la verdad lo que queremos hoy es aprender. Vamos a aprender a aclarar estas inquietudes. Y para esto, hoy tenemos este pequeño orden del día con el cual queremos iniciar. Queremos partir con un punto planteado de acuerdo a este orden del día y es acerca de las asambleas presenciales, asambleas no presenciales virtuales y eso que no coloqué allí, las asambleas mixtas. No sé si alguno de ustedes antes de que iniciemos nos pueden hacer algún aporte sobre conveniencia, se puede, tienen alguna inquietud antes de hacer algún aporte frente a este punto de los tipos de asamblea que existen en este momento y con las cuales podemos trabajar. ¿Alguien de pronto tiene alguna inquietud frente a esto? Y por allí podemos iniciar, damos el primer salto. Don Néstor, adelante, don Néstor, bien pueda. Gracias. Yo tengo una inquietud, es que como administrador, con la responsabilidad que hay frente al COVID, yo quisiera que la asamblea no fuera
presencial, sino virtual. El Consejo está buscando que la asamblea sea presencial. Entonces, yo espero encontrar esta noche argumentos sólidos y valiosos para apoyarme yo en la próxima reunión de Consejo de que se acepte realizar la asamblea virtual, porque no quiero asumir la responsabilidad del COVID haciendo una asamblea presencial. Entiendo yo que el administrador tiene responsabilidad y lleva responsabilidad si hay contagios. Entonces, mi esperanza de esta noche es saber hasta dónde está la responsabilidad del administrador, cómo se puede evitar y cómo se puede convencer al Consejo para que nos vayamos con la virtual. Gracias. Bueno, muchas gracias, don Néstor. Me gustaría entonces que la doctora Ariadne nos cuente acerca de esa responsabilidad legal. A ver. Buenas noches a todos. Muchas gracias porque estén hoy aquí con nosotros participando de esta tertulia, este conversatorio de todos nosotros, para aprender un poquito de asambleas y de lo que nos atañe ahora para estos días que tenemos que hacer, presentarnos ante los propietarios y contarles cómo nos fue en todo el año pasado. A ver, primero tenemos que plantearnos en esto. Antes de las asambleas no presenciales, nosotros siempre tuvimos que hacer las asambleas presenciales. Hasta el 2020, hasta el 13 de marzo del 2020, tuvimos que hacer las presenciales porque ni siquiera reconocíamos que existían los artículos de las dos presenciales en la 675. Si usted habla con un administrador cualquiera, él ni siquiera le ponía atención a ese articulado que está allí desde el 2001. Entonces, partamos de esa base. La gente no estaba acostumbrada a esto. Llegamos a esta situación porque no había una alternativa distinta, porque no podíamos estar en contacto directo. Pasa todo este año 2020 y debido pues precisamente que tuvimos que aprender a hacer este trabajo de manera virtual, hemos ido aprendiendo a medida que se van desarrollando las asambleas no presenciales del artículo 42, nosotros ya hemos aprendido que nos da una fórmula de mayor manejo de la asamblea y el orden de la asamblea es mucho mejor. Ahorita antes de empezar esta tertulia estábamos hablando con Janet y realmente las asambleas pueden llegar a ser del mismo tiempo, es decir, tanto la presencial como la no presencial pueden llegar a eso, pero la diferencia estriba en la forma en que la gente participa en la asamblea. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de la asamblea no presencial es que podemos manejar mejor la intervención de las personas y en algunos casos específicos, cuando existen algunas clases de conflictos, podemos manejar mejor las apreciaciones de uno en otro sin que se vuelva realmente una situación personal. A mí me parece que las no presenciales nos evitan esas situaciones, pero también tenemos que revisar nuestros costos, ¿cierto? Las presenciales, pues nos van a evitar a nosotros el pago de las plataformas, sobre todo en las asambleas de las copropiedades que son muy grandes, ¿cierto? Es una situación muy difícil tener una gran cantidad de gente dentro de un recinto, cuando al fin y al cabo nosotros, aunque ahora ya no existe el aforo, sí nos exigen, y es que nos lo están exigiendo, que manejemos de todas maneras todas las medidas sanitarias necesarias para que la gente no pueda llegar a tener un contacto. Y ahí entonces partimos de la situación de qué responsabilidad tenemos todos los actores de la propiedad horizontal. El administrador está convocando a la asamblea, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer ese administrador? Tiene que probar bajo cualquier situación que hizo todo lo necesario para que cuando las personas en la asamblea presencial llegaron allí, tenían todos los medios, todas las medidas sanitarias para que
en la situación de un administrador que debe cumplir con la responsabilidad de hasta culpa leve. Entonces debe mostrar que tenía las medidas sanitarias, es decir, que tenía el alcohol para que la gente estuviera limpiándose sus manos cada media hora, que cuando utilizó el recinto era de 1 metro de distancia de cada persona, y además de eso, que la gente utilizó el tapabocas. Si ese administrador es responsable, hace todo eso, durante todas las reuniones está diciendo a la gente, mantenga su tapabocas, hágame el favor y hágase limpieza de manos. La responsabilidad es la responsabilidad que tenemos todos para cumplir una norma. ¿Sí? Muy bien. Listo. Ahora, yo quiero hacer otro aporte también que he visto en algunas copropiedades que lo han hecho con Néstor y les ha funcionado. Y no se trata de salvar responsabilidad, se trata simplemente de tomar conciencia y no hacerlo solamente con el consejo, lo puede hacer con toda la copropiedad. Y es muy sencillo. Puede establecer un formulario, ya sea por WhatsApp, por correos o por Google Forms, que sería uno de los métodos más eficaces, donde le pregunte a toda la asamblea, a todos los copropietarios, si consideran conveniente realizar la asamblea presencial o virtual. De esta manera, usted logra tener una aprobación o desaprobación frente a hacerla de manera presencial. La experiencia que hemos tenido con esta recomendación que hemos hecho a nuestros clientes nos ha dado el aval generalmente, a nosotros no, a las personas que lo han hecho, les ha dado siempre el aval a realizarla de manera no presencial. Incluso el sábado pasado en una asamblea que tuvimos, tenían que darle continuidad a la asamblea porque se había extendido por temas que ellos requerían y mucha gente decía, no, la queremos presencial, continuemos presencial, continuemos. Y mucha gente dijo que quería presencial. Pues la administración en ese momento dijo, pues sometamos a votación. Lo sometieron a votación y efectivamente ganó la virtualidad. Entonces, la recomendación sería, haga un formulario y pregúntele a todos y sencillamente le lleva al consejo y le dice, esto es lo que pide la gente, pues hagámoslo de esta manera y si es presencial, pues cumpla con todos los protocolos de acuerdo a lo que nos dijo la doctora Ariadne. No sé si alguien tiene alguna postura diferente que nos pueda aportar en este punto. Perdón. Janet, adelante. Yo sé de la pregunta que hizo Néstor. Esto ya tiene la parte legal, ya tiene como la parte de práctica, pero yo considero que para llegar a un consejo, tuve 22 años con consejos, muchos variados, y sé ahorita la responsabilidad que tiene Néstor frente a este consejo. Es mirar, coger y decir al consejo, ¿por qué la quieren tener presencial? Ellos le están preguntando por qué la quieren tener virtual. Entonces vamos a hacer un balance de las dos. Hay que mirar y echar lápiz y decir, bueno, si la vamos a hacerla virtual, la plataforma nos cuesta tanto durante tantas horas. Pero si la vamos a hacer presencial, hay que mirar muchas cosas. Uno, el salón. Ahora está lloviendo y ustedes saben que llueve hasta los cabos. Entonces, hay que mirar el sitio donde se va a hacer presencial. Si tiene el suficiente espacio para el aforo que va a tener. Si tiene el suficiente control sobre el tema de la bioseguridad. Es posible cuánto se va a gastar si tiene que sacar una carta, cuánto vale el sistema audiovisual. Todos los gastos y se van sumando uno a uno y póngalo en las dos balances y le dice a señores del consejo, mire, si la hacemos presencial vale esto, si la hacemos virtual vale esto, ya ustedes tomen la decisión. Ahora, es mucho más fácil hacerla virtual porque todo el mundo puede estar, incluso he conocido asambleas que han tenido el 90 y el 100% de presencialidad, no, sino que estén virtualmente. Entonces, es mucho mejor. Mientras que si es presencial, muchas veces es rogándole a qué hora va a llegar la mitad, aunque sea la mitad. No, nadie.
Ahí lo único que tiene que hacer es mirar a ver cómo convence esto de la única manera, llevándole los gastos. Porque si tú haces los gastos y cómo va a ser la reunión, téngalo por seguro que el consejo va a decir sí o no. Una de las cosas más interesantes de hacer las asambleas no presenciales, y es lo que me ha dado mi mayor gusto en estos 2 años, es que las personas que son propietarias de los inmuebles que están en el exterior han podido participar activamente en las asambleas. Hemos tenido el gusto de oír gente que ha participado desde Australia, desde Nueva Zelanda, desde Carolina del Norte. Es interesante de mostrarle al Consejo que queremos que todos los propietarios realmente participen, y esa gente participa y está contenta de poderlo hacer. No negarle esa oportunidad a esa gente, sino vincularlos nuevamente a amar realmente lo que es la propiedad, vincularse a ella y a la comunidad. Y don Diego Farid nos hace una observación que también es un punto de vista muy interesante, y con esto ya le damos la palabra a don Néstor nuevamente, y es, don Diego Farid nos dice, el gobierno ya olvidó las medidas y el control a las comunidades y nos dejó a nosotros el autocuidado. Entonces, Es responsabilidad del cada uno. administrador para hacer estas reuniones presenciales. El único responsable es el administrador. Si llega a haber un contagio, además ese animalito está en todas partes, queramos o no, él no se ha ido, todavía está paseando por acá, de pronto de un poquito menos, pero sí está. O sea, una cuestión de contagio puede existir en cualquier momento. Don Néstor, adelante. ¿Qué tal la respuesta, don Néstor? Gracias, muy buenas, está muy bien la cosa, va por buen camino. Una pregunta suelta, es que no tengo certeza con las leyes últimas del Ministerio de Salud que ha dicho con respecto a las reuniones. Ya se ha bajado mucho la guardia porque ya hay vacunas, hay esquemas completos. Uno podría exigir, por ejemplo, los carnets de vacunación. ¿Hasta dónde uno podría...? Tienen que reglamentar ustedes en cada copropiedad, deben crear una reglamentación para esa clase de asambleas, definiendo precisamente los parámetros de ingreso a esas asambleas presenciales. Lo mejor que se puede hacer es crear esos parámetros para que después no estén diciendo que nos los hemos inventado, ¿sí? Entonces, lo importante es que cada una de esas copropiedades cree esos parámetros para esas asambleas presenciales, y al fin y al cabo ustedes tienen el sistema de gestión, ¿recuerdan? El sistema de gestión les da a ustedes la capacidad de poder definir esos parámetros para que ustedes puedan hacer que la gente cumpla la legislación. ¿Es legal que el administrador exija, por ejemplo, el carnet? ¿Puede alguien demandar la asamblea porque le prohibieron el derecho? ¿Hay legalidad en ello? ¿Hasta dónde se puede? Estamos exigiendo dentro de las copropiedades el máximo cuidado porque vivimos en comunidad. El hecho de pedir nosotros el carnet de vacunación es precisamente velando por esa comunidad. O sea, además que nos dejaron a los administradores la responsabilidad, y como responsable uno tiene que buscar que la comunidad se cuide. Y si nosotros, ahí vas a tener un problema. En estos días me fui con mis nietos que estuvieron de vacaciones en mi casa y nos fuimos para cine. Llegué a cine y no me dejaron entrar el niño de 12 años, y eso que ahora ya hay vacunas niños de 3 años. Y el niño tiene 12 años, no pudo entrar a cine, precisamente ¿por qué? Porque le estaban exigiendo el carnet al niño de 12 años. Ahí está don Néstor. Creo que ahí puede complementar ya usted esa inquietud. No sé si alguien más dentro de nuestros acompañantes a esta tertulia tiene algo adicional para aportar. Don Néstor. Gracias, señor. Todo está muy bien. Agradezco mucho la participación de ustedes y consejo. Gracias. Con mucho gusto. Señora Ana Gloria, buenas noches. ¿Cómo ha estado? Nos acompaña desde Yopal, Casanare, si no me equivoco. Ana Gloria, ¿cómo estás? Debe encender el micrófono, señora Ana Gloria. Lo tiene apagado. Señora Ana Gloria. Eso, ahí sí ya lo encendió. ¿Cómo está? Bueno, le encendió, pero no le estamos escuchando, señora.
Don Diego Farid, mientras la señora Ana Belita organiza bien el micrófono. Don Diego, buenas noches. De Pereira. Buenas noches, don Elkin, a la doctora Yanel. Buenas noches, nos agrada mucho este tipo de tertulias. No, simplemente la experiencia, Elkin, de la Asamblea Virtual, yo estoy de acuerdo con todas las bondades que han hablado esta noche. Lógicamente que todo se facilita más, la interacción es mucho más fluida y insiste mucho, pero hay un inconveniente que yo manifiesto y es que el gobierno nacional abandonó las medidas. Ya es muy poquita las restricciones y los controles que hay para las medidas restrictivas. Solamente pues diríamos en los sitios públicos podríamos decir que hay ciertas medidas. En la asamblea presencial, sobre todo para las comunidades, por ejemplo, que hace tanto tiempo no comparten, está muy demandada. Esa idea de mandar el formulario para que la gente la vote me parece excelente porque eso permitiría que la decisión fuera mucho más democrática. Pero en el caso, por ejemplo, de nosotros que somos una comunidad, en la medida en que hemos como censado la gente para ver la asamblea, la gente está muy dispuesta a que sea presencial por muchas razones. Y en cuanto a las restricciones, yo pensaría que ya van estando fuera de lugar. Si bien es cierto, son obligatorias, son de ley, es muy difícil el concepto ciudadano de nosotros. O sea, el concepto de ciudadanía de nosotros es una ciudadanía que, como todos sabemos, no es activa, es una ciudadanía que está mediada por un control y por una vigilancia. Entonces, la invitación sería así, hacer ese censo y a intentar de que la asamblea sea virtual, porque eso nos enseñó a una asamblea más fluida y sobre todo, pues mucho más participativa si se quiere. Pero tenemos ese inconveniente. Eso era lo que quería compartir. Muchas gracias por invitarnos. Un saludo a todos y dispuesto pues a hacer tertulia. Muchas gracias. Muchas gracias, don Diego Farid. Muchas felicidades, ¿no? Gracias. Gracias. Vamos a ver si la señora Ana Gloria ya tiene el micrófono. Señora Ana Gloria, ya lo tiene encendido, pero por alguna razón no le está funcionando, o su dispositivo tiene varios micrófonos y tiene que escoger el que le corresponde. Es posible. ¿Listo? Bueno, mientras tanto, no sé si alguien más tiene algún aporte. Tenemos aquí en pantalla un orden del día. Eso es lo que vamos a tratar de hablar hoy. Sé que son demasiados temas, pero quería mencionar aquí, pues, por lo menos todo lo que podríamos llegar a charlar. Y si no alcanzamos a evacuar todos estos puntos, que lo más probable es que no, hacemos la pausa y continuamos esta tertulia en otro momento. La otra semana sacamos otro espacio, igual, para que podamos continuar y seguimos en esta dinámica. La idea de estos espacios es esto: compartamos y efectivamente vamos bien aquí con este desarrollo. No sé si hay alguna inquietud por aquí que nos lleve a este primer punto del orden del día sobre el tema de las asambleas presenciales o no presenciales. ¿Alguien más tiene algo que aportar? Marjorie, buenas noches. Marjorie tiene el micrófono abierto. Bueno, aparece con el nombre de Marjorie, ¿no? Ahí apagó el micrófono. Bueno. Vamos entonces a adelantar un poquito más, no sé, con el segundo punto, que es acerca de la convocatoria. ¿Qué si yo voy a decir esto? Convocatoria, sabe Yanel. Esta es, De mejor dicho. convocatorias. No, pero primero miremos a ver si la audiencia tiene preguntas sobre Arranquemos con una inquietud. ¿Quién tiene alguna pregunta sobre convocatorias? A ver, algo sobre alguna convocatoria. ¿Alguna situación compleja que se le haya presentado con una convocatoria y que de pronto la quiera compartir para que los demás no vayan a caer de pronto en alguna equivocación, en algún error? ¿Alguien que quiera compartirlo o alguien que quiera preguntar? Y si no, nosotros conversamos aquí acerca de la convocatoria. Están muy tímidos esta noche. Pregunten. Recuerden,
Todos los micrófonos están habilitados, están permitidos. Yo estoy aquí pendiente de ustedes. Don Néstor, adelante. Gracias. El año pasado, como hicimos asambleas virtuales y los anteriores habíamos hecho asambleas presenciales, pues tuvimos ya la experiencia en carne propia de la convocatoria y de todos los procesos. En el caso nuestro que le hicimos con ustedes, a nosotros nos fue muy bien en la virtual. Entonces, a mí me parece que no hay nada nuevo. ¿Qué hay de nuevo? Pues nosotros hacemos la convocatoria. Lo que me pareció más interesante y complejo del proceso fue informarles a ustedes exactamente quiénes iban a venir y cómo se iban a conectar y todo para que ustedes controlaran el foro, pero en la convocatoria yo no le vi problema. ¿Tiene algún misterio? ¿Hay algo particular que se deba? ¿Hay alguna diferencia? ¿Ha ocurrido algo al respecto? Gracias. Tengo una inquietud, don Néstor, y aprovechar aquí que está, no sé si alguien aquí también que nos acompañe quiera ayudar a responderla, y es, sabemos que en una asamblea presencial hay unos términos de la ley 675 que hay que mencionar dentro de la convocatoria. Cuando es una asamblea no presencial, pues tenemos que mencionar el artículo 39 por el tema de proposiciones y varios, tenemos que mencionar el artículo 42 por lo que es no presencial, pero ¿qué pasa con las asambleas mixtas? Hay que mencionar el artículo 176 del 13 de febrero del 2021, o en una mixta, ¿qué cambios hay? A ver, frente a la convocatoria. ahí sí vamos. Sí, vamos a ver algo legal, a ver. Sí, A ver, para quienes quieran convocar mixta, ¿no? bueno, vamos a vivirlo y vamos a trabajarlo con la experiencia. ¿Alguno de ustedes ha trabajado una asamblea mixta en estos 2 años? ¿En este último año alguien trabajó mixta? Señora Ana Gloria, doña Ana Gloria, ya la escuchamos. Anita, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchan? ¿Desde dónde, señora Ana Gloria? Desde Yopacha. Sí, yo Se oye muy entrecortado. Sí, también le escuchamos a usted. Pero la saludamos Sí. y le damos un abrazo desde Pereira. Un abrazo virtual. Gracias. Es que me encuentro aquí en la ciudad de Bogotá y estoy en el celular, entonces ha sido como difícil. Bueno, no hay problema. Aquí estaremos atentos en el momento que quiera hacer algún comentario. ¿Listo? Bueno, sí, señor. Gracias. Gracias a usted. Vamos a tratar de ser cortos con la mixta. ¿Qué es lo que sucede con la mixta? En la mixta, parte de las personas que ingresan dentro de la asamblea están en un espacio que ha sido definido para esas personas que llegan de manera presencial. Y debe existir un dispositivo para el no presencial, normalmente la virtual, en el que un número determinado de personas van a asistir de esa manera. ¿Qué es lo que sucede con las mixtas? Cuando usted va a convocar en la mixta, usted debe definir dentro de la convocatoria efectivamente que esa asamblea es mixta, así debe decirlo, y debe definir que se va a hacer con personas que se van a conectar de manera no presencial y que va a haber personas en el recinto. ¿Cuál ha sido el problema que nos hemos encontrado en las no presenciales, en esta clase mixta? Que normalmente debemos definir cuántas van a ir en no presenciales y cuántas van a ir en presencial. Y ahí esa ha sido la discusión permanente que nos ha tenido a todos en vilo y que no nos han podido definir el Estado cómo podemos llegar a hacer eso. Yo, personalmente, preferiría que fuera mitad presencial y mitad no presencial y parte sin novedad. Pero eso no va a pasar, porque es que la gente, por ejemplo, va a haber mayor cantidad de gente no presencial que la no presencial, por ejemplo. Entonces vamos a tener inconvenientes en eso. ¿Qué es lo que yo les pido en la convocatoria? Digan que es mixta, definan el número de personas que va a estar presencial y el número de personas que no va a ser presencial. Claro, citen todas las normas, tanto presencial como no presencial, para que no vayan a tener ningún problema. Pues yo le diría a Néstor que es una persona muy juiciosa y sabe cómo se presenta una convocatoria, pero yo no hablo de la parte legal, para eso está aquí mi amiga Ariane, yo lo hago en la parte estratégica. Hay 3 cositas que hay que hacer. 1, antes de hacer una asamblea, yo me tengo que sentar
y mirar mi reglamento de propiedad horizontal. Ya conozco la ley C75, entonces yo miro en mi reglamento para mirar en qué se está pronunciando ese reglamento. Porque si ese reglamento se pronuncia en el quórum, se pronuncia en la cantidad de consejeros que se van a nombrar, si son 3, si son 5, si son 14, tengo que cumplir desde que ese reglamento se pronuncie, hay que cumplir con el reglamento. Ahora, vamos a mirar la convocatoria. Nosotros tenemos que tener 3 pasos a seguir. El primero, convocatoria. El segundo, la reunión. Y el tercero, lo que son las actas y la impugnación. Entonces, yo tengo que mirar y fijar que todo vaya junto. Si yo tengo una convocatoria clara, donde diga el tipo de convocatoria, que es ordinaria, que es extraordinaria, si es presencial, si es no presencial, si dice convoca el representante legal, colocar el nombre completo y bien claro del conjunto. Aparte de eso, tiene que mostrar en eso, como lo dicta el artículo tal del reglamento de propiedad horizontal de tal, porque muchas veces esos reglamentos se pronuncian y no es lo mismo que la ley 75. Entonces, cuando se pronuncia el reglamento, hay que cumplir lo que dice el reglamento. Ahora, los puntos a seguir tienen que ser totalmente claros. Hay que aclararle a las personas que tiene que ser el más del 50% para sesionar. Y dejar también claro en esa convocatoria que de ese 50%, más del 50% que ingresó de ese primer quórum para hacer la deliberación tiene que ser lo mismo, el 50% más 1 del inicio para decidir. Entonces, eso tiene que quedar claro. ¿Por qué razón? Y el problema está cuando no se coloca eso, las personas no saben, ingresan y a los 2 minutos están diciendo, yo firmo y me voy, yo firmo y me voy. Cuando ustedes van a votar por el presupuesto, por lo que tenga que votar, ponen en consideración y miran el quórum, no alcanza ni siquiera a la mitad del quórum de lo que entró para sesionar. Entonces ahí es donde empiezan a fallar, porque ustedes no van a poder tener ninguna clase de ahí se acabó la reunión. Ya no hay quórum, hasta ver cada uno para su casa y los puntos no se pueden hacer. Entonces, cuando eso está dentro de la convocatoria, se debe aclarar al inicio de la reunión. En la convocatoria dice tal cosa, ustedes por lo general dice la convocatoria, léanla toda para que la gente escuche y dejen claro, no se pueden retirar hasta no tener tal. Y listo. Ok, fabuloso. El tema de la convocatoria es bastante complejo, sin embargo, haciendo la tarea bien hechecita, creo que se pueden evitar muchos inconvenientes dentro de su asamblea. Tenemos también aquí un aporte que nos quiere hacer en torno GB, Janet Vélez, que es un partner nuestro también en Medellín. Janet, adelante. Sí, total. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, le Janet, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, yo quería compartirles como una experiencia que tuve este domingo pasado con una asamblea que hice mixta. Realmente me sorprendió porque pues sí, asistió mitad y mitad y empezamos muy bien, todo. Pero se le apagó el micrófono, Janet. pero la gente viendo pues que los votos se estaban haciendo desde el celular, desde la aplicación, decían, pero ¿por qué estamos acá? Vámonos para la casa, en la casa votábamos, nos sentábamos, entonces muchos empezaron a ir y realmente la dinámica fue pues que estamos acá y lo que vamos a ver acá lo vamos a ver desde la casa, por el Zoom, vamos a hacer exactamente lo mismo. Realmente la presencial había mucha gente y claro, ya la gente pues como que los propietarios por ahí se quedaron por ahí 2, 3 horitas nomás y se empezaron a ir, nos quedaron por ahí 15 personas y realmente eran por ahí unas 50 personas más o menos, entonces todos se fueron y nos dimos cuenta que siguieron conectados, pero se fueron para la casa, no, pues en la casa hacemos lo que estamos haciendo acá,
descansaditos, relajaditos, comemos todo. Entonces vimos que realmente ellos estaban optando más como por la virtualidad, ¿sí? Quedaron todos igual, pero desde sus casas. Y el administrador se quedó pues como, o sea, todos asombrados, vean, nos desocuparon, pero todo el mundo se fue a participar desde sus hogares. Entonces, es un aporte que hago porque sí veo que realmente la virtualidad a la gente le gusta más, sino que ellos como están acostumbrados a que es presencial, que esto, y como querían votos en línea, se dieron cuenta que esos votos los pueden hacer desde su casa sin necesidad de estar presencial. Entonces quería pues como aportarles eso, que me pareció algo muy curioso, realmente. No, y le cuento que es una constante, no es algo aislado. En las asambleas mixtas en las cuales hemos participado, hemos notado eso, que la gente, como sabe que desde su celular puede hacer las cosas, puede votar y hacer las participaciones, se van. Eso lo hemos notado. Creo que don Diego Farid estaba intentando participar. Sí. Elkin, es que hay que hablar desde la experiencia y me parece importante esta tertulia por eso y me parece importante resaltar algunos aspectos. Primero que todo, este espacio, pues reconocer que quienes están convocando este tipo de espacios, lógicamente que estamos trabajando sobre un paradigma que la pandemia derribó, que era el concepto tecnológico para las asambleas. A mí me parece importantísimo hablar, por ejemplo, en la convocatoria para la asamblea virtual, la facilidad con que, por ejemplo, en el caso de la experiencia que tuvimos con esta empresa que hoy nos convoca, la facilidad que tuvimos para llegarle a tantas personas que en los otros medios que utilizábamos cuando hacíamos la asamblea presencial tradicional, era más difícil para uno tener la certeza de que la convocatoria estaba siendo lo suficientemente amplia y llegarle a todo mundo. A mí me pareció pues muy excelente esa parte de la convocatoria. Y diríamos que al ritmo de la tecnología, muchas personas, por ejemplo, de pronto, lo que decía ahorita la señora que intervenía desde Medellín, en el sentido de que mucha gente se anima de pronto más a participar. Por ejemplo, esta tertulia no creo que se hubiera podido hacer tan efectivamente como la están haciendo si la hiciéramos presencial, por muchas circunstancias. Yo, por ejemplo, estoy aquí conectado a través de un celular desde la universidad, porque si no me gusta perderme pues ninguno de estos espacios de aprendizaje. Igual le pasa a mucha gente, entonces la virtualidad realmente para la convocatoria me parece excelente porque está uno en capacidad de llegarle a muchas personas que, si bien es cierto, hay que llegarles, pues la tecnología hace su proceso. No sé si él quien corroboró eso cuando estuvimos en la experiencia de la asamblea que hicimos. Definitivamente, claro que sí. Y eso ha sido, yo les comento algo, o sea, yo tuve muchas experiencias de asamblea presenciales y realmente la virtualidad nos deja una nueva manera de hacer las cosas ordenadas y cumpliendo mejor los requisitos de este tipo de reuniones. Pero bueno, vamos con don Néstor. Gracias. Dos cosas. Una, es que me hace pensar la dama que habló hace un momento que la gente se va porque es que en una reunión, hoy en día, con el COVID, una reunión de asamblea que dura 4 o 5 horas, no se podría ofrecer un refrigerio porque se quitarían los tapabocas y nos generaría un conflicto contra la norma. Entonces la gente va a decir 4 o 5 horas, pues a palo seco, como complicado, ¿no? Así es. Entonces esa sería una de las razones por las que aplica más. Ahora, en la otra parte es que a mí me parece que las mixtas pues tienen muchos problemas yo no entiendo cómo puede participar la gente viéndose en un televisorcito, si hay un grupo grande, 40, 50 personas aquí y otras 40 por allá. Yo realmente no comprendo cómo podría funcionar una virtual. Gracias. Una mixta, perdón. Sí, señor. Don Néstor. Marjorie, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Yo tengo una pregunta. Pues en este momento yo también estoy convocando asamblea virtual y alguien se me acercó y me hizo la siguiente pregunta. Anteriormente uno se basaba como en las resoluciones de la pandemia que decían pues que se podían hacer asambleas virtuales, luego que la presencial con un máximo de 50 personas y bueno.
En este momento tenemos desde la legalidad alguna resolución que me permita hacer esa asamblea virtual, que yo me pueda como basar en eso, o es simplemente decisión de la administración y el consejo. Seguimos trabajando con el 398 del 13 de marzo. 32. Es que, Mayuri, mira, la doctora Ariane y lo mismo que él decía al principio lo siguiente, en nuestra ley 65 desde 20 años, lleva 20 años, y siempre hemos tenido en el artículo 42 que te invito a que lo veas y se lo copies a las personas que tienen dudas, en las reuniones no presenciales, o sea, no necesitamos de un decreto. Pero hay un detalle, Janet. No necesitamos un decreto que nos diga, es que se puede o no se puede, no, está aquí dentro de la ley hace 20 años. Pero hay un detalle. Pues, Sí se puede. El asunto es que si convocamos únicamente con el artículo 42, la votación, las decisiones que se toman en esa asamblea, si solamente mencionamos el artículo 42, pues tiene que votar el 100% de los participantes. Ahí hay un... ¿Dónde se conecta el decreto? Entonces ahí es donde entra el 398 que sigue vigente. Sigue vigente en dos puntos, en dos determinaciones, y es, primero, que siempre debe estar en la asamblea del administrador, porque es la persona encargada de definir permanentemente que se mantiene el quórum, ¿cierto? Eso es lo primero. Eso es y tal vez lo más importante. El administrador no podrá nunca retirarse de una virtual porque él es el llamado a darnos eso, no el revisor fiscal, no el contador, ni bueno, quien sea. Siempre la responsabilidad. Es siempre la responsabilidad del administrador. Y en el segundo caso de esto, hay una discusión que ha sido, lleva ya un año, del 398, diciendo que nosotros tenemos que cumplir con el 100% de la gente que debe asistir. A ver, tenemos que entender que la norma lo que nos dice es que debemos convocar al 100%. Tenemos que convocar al 100% de los propietarios en su última dirección, así lo dice, estamos hablando de convocatorias. La norma nos dice que nosotros debemos convocar al 100% de los propietarios en su dirección. ¿Y qué es lo que hace el administrador? Lo que hace el administrador es determinar que existe las suficientes personas que estén interviniendo permanentemente y respetar esa intervención. Entonces, mire lo importante que es, el 398 todavía nos permite a nosotros mantener ese sistema, poder hacerlo virtual, unido al artículo 42. Y si quieren reforzar este decreto 398, pueden leer el 176 del 13 de febrero. A ver, 13 de febrero del 2021. Y la resolución 222, fíjese, sabe más normas que yo. Ni siquiera me acordaba de la ley. Y acuérdense del 222, de la resolución 222 del 25 de febrero, porque es que el del 176 es del 23 de febrero, y la resolución 222 es del 25 de febrero. Esa fue la que nos levantó los aforos, ¿cierto? Y nos determinó una serie de normas, entre comillas, para que nosotros mantengamos la autorregulación y la bioseguridad dentro de los sitios donde tengamos reuniones en las que haya aglomeración de personas. Entonces tenemos que cumplir una serie de reglas de bioseguridad. En este momento, para mí, lo más importante es que cuando se trabaje con lo virtual, pues se trabaje con todas las normas, es decir, se trabaje con el 42 y se trabaje con el 398. El 44 de la ley 675 es decisiones, ¿cierto? A ver. Y las decisiones, ok. ¿Cómo no nos enredemos? No, el 42 nos permite hacer la asamblea no presencial. El 44 es el que nos habla de las decisiones. Y las decisiones en las reuniones no presenciales. Y este artículo 44 lo reforzamos con el 398 y con el 176. Listo, ahí creo que quedaría aclarado ese punto que me ha tocado vaciarlo para poder apoyar. Que sabe más que nosotras. Muchas gracias. Listo, señora Marjorie. ¿Alguien más? Por aquí nos comentaban algo también. Bueno, quiero darle un saludito a Diana Aide, que se conecta desde México. Ay, Dianita. Hola, Diana, un saludito. ¿Cómo estás? Bueno, ahí está conectada, ahí la veo. Y a Liliana Alfonso, que también
Salió de su programa cansada esta tarde y aquí nos acompaña también. Todo el día. Hola, Lili. Hola, Lili. Ay, me da una alegría verlos ahí otra vez. No, yo creo que ya es como envidia, porque no está ella ahí en el programa. Bueno. Yo aquí aprendiendo de ustedes. Ok, aquí todos aprendemos. Si tienes aportes para hacer, bienvenido. Listo, estamos en el tema de convocatoria en este momento. Si hay alguna pregunta hacia atrás sobre las asambleas, presenciales, no presenciales o vistas, la podemos lanzar de aquí hacia atrás para que reforcemos lo que ya hemos visto y vamos un pasito adelante de los demás temas que están aquí contemplados. Bueno, no, ¿alguien más tiene alguna observación, recomendación, aporte acerca de las convocatorias? ¿Alguna experiencia? Debemos decir en qué plataforma lo vamos a hacer, si la vamos a hacer virtual. Sí. Claro. Eso también debe ir dentro de la Debe ir ahí. convocatoria. Usted debe decir por qué plataforma ¿Cuál es la va plataforma? a trabajar. Eso sí tiene que ponerlo que usted lo va a hacer virtual. Y si es mixta, también si usted está utilizando una plataforma. Igual. Ok. Marta Lucía, buenas noches. Marta Lucía Mususú, qué rico tenerla por acá. Martica. Tiene el micrófono apagado, Marta, ¿cómo está? Encienda el micrófono, porfa, para poderla escuchar, porque de señas no hemos podido entender. Hasta ahora estoy aprendiendo. A ver, eso, No han aprendido a leer, no han aprendido a leer labios. ¿Cómo ha estado? Sorprendente. Bueno, definitivamente fue un jueves de capacitación desde las 9 de la mañana hasta las 9:10 de la noche, por lo visto, hasta que terminen, ¿no, Elkin? Sí. Bueno, temas de convocatoria de asamblea, las desconvocatorias. Ay, ¿qué es eso? Las desconvocatorias, cuando un administrador realiza mal su convocatoria y después dice, la voy a desconvocar, voy a anular la convocatoria que hice y la voy a cambiar para otra fecha. Entonces, yo le llamo la desconvocatoria porque no le encuentro término legal a eso, pero es que una vez convocado uno no desconvoca. Sí, y eso pasa. Y nos pasa con los revisores fiscales que tienen la concha de que ya tenemos fijada la fecha. Dice que faltaron 2 comas y una letra en la convocatoria y que tenemos que volver a fijar una fecha nueva. Y O sea, es lo que dice Martica, hay que desconvocar. Y todavía tienen la concha de estos revisores de eso, y uno dice, bueno, ¿y yo cómo desconvoco? Ahí está genial, ya tenemos un término nuevo, vamos a desconvocar, ¿cierto? Porque... Bueno, yo sí tengo una preguntita en el tema de la convocatoria que me acaba de surgir. Quisiera que la analizáramos, y es el tema de, yo puedo convocar una fecha por allí lejana, 29 de marzo, cumpliendo con los 15 días, eso se haría por allá a mitad de abril. Una vez que yo ya tengo esa convocatoria, ¿me pueden hacer reunión por derecho propio? No. No. Yo estuve en una charla, incluso el doctor Andrés Martínez Díaz tiene un video donde él explica, el artículo 39 de nuestra ley 675 menciona sobre las reuniones de asamblea y el artículo 40 nos menciona sobre las reuniones por derecho propio, pero el artículo 40, por ser un artículo posterior, informa que dice literalmente el artículo 40, si no fuere convocada la reunión de asamblea, se reunirá de forma ordinaria por derecho propio el primer día hábil del 4º mes siguiente al vencimiento del periodo presupuestal. Si yo tengo un corte de periodo presupuestal al 31 de diciembre, se supondría que por ley yo debo realizar mi asamblea dentro de los primeros 90 días del año, o sea, hasta el 31 de marzo. Pero si yo soy un administrador desorganizado y hago mi convocatoria el 31 de marzo a las 11:50 de la noche, es válida la reunión. Otro tema que se trató en otro conversatorio que yo tuve en privado con el doctor Martínez fue
Bueno, yo convoco el 31 de marzo, año 2022. Convoco con 15 días. Mi asamblea la estaría realizando en Semana Santa. Y llegó y me dijo, recuerde, doctora Marta, que la ley establece que se convocará mínimo con 15 días, no le dice el máximo. Entonces yo puedo convocar el 31 de marzo para el 31 de mayo y es válido. Yo quedé muerta de la risa, del enojo, de este vacío normativo, pero no hay nada más escrito. Dice mínimo, yo he leído eso y no he visto la palabra mínimo. He visto que es con 15 días sin incluir el día de la convocatoria. Por eso dice, la convocatoria la efectuará el administrador con una antelación no inferior a 15 días. Pero no dice, yo puedo convocar hoy para hacer una asamblea el 30 de abril, porque no me establece un máximo. Listo. Pero como existe el vacío, así mismo pueden decir que no es así. Como existe el vacío, este personaje puede decir esto, el otro abogado puede decir otra cosa. Sí. O sea que en este momento no es palabra de ley. Sí, es por eso ya necesita, yo hice referencia a que es como un vacío que se abre ahí con el artículo 40, porque no es, o sea, y es más imperioso el 40 por ser un artículo posterior al 39. Igual en el artículo 40 me habla es de convocada a la asamblea, no me dice si no se realiza, me dice es convocada. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que los abogados, pues lo único que podemos hacer es darnos una interpretación doctrinal sin tener realmente una base que nos pueda decir si uno de nosotros dice si es cierto o no es cierto, debido precisamente a esa amplitud del artículo. Muy bien. Don Jorge Enrique, buenas noches. Qué placer saludarlo. Hola, Jorgito. Don Elkin, buenas noches. ¿Cómo están? Me alegra verlos a todos ustedes y qué bueno que me estén teniendo paciencia porque estoy haciendo mis ensayos para comunicarme vía celular porque la señal de internet me está molestando aquí en el conjunto, me tocó por datos. Don Jorge Enrique, se escucha muy bien. Gracias, muy amable, don Elkin. Bueno, con respecto a lo que usted está preguntando, voy a tomar como ejemplo un corte presupuestal que coincida con el fiscal, o sea, un corte a 31 de diciembre. El artículo X de la ley 675 dice que la asamblea se reunirá dentro de los 3 meses siguientes a la finalización de este corte presupuestal. Eso quiere decir que si un administrador que estuvo descuidado convoca el día 20 de marzo, ya alcanzaría un poquito a estar dentro de la norma, pero se alcanza a escapar si la reunión se celebra en abril. ¿Por qué? Porque ya estaría por fuera de los términos. Entonces, como efectivamente la reunión se convocó, listo, no habría lugar a la reunión por derecho propio. ¿Por qué? Porque la reunión sí está siendo convocada, pero de todas maneras la reunión se está celebrando de manera extemporánea, porque está por fuera de los límites que estableció la ley en su articulado. Entonces, por eso lo más prudente es que las convocatorias por tarde se realicen aproximadamente para el 10 o 12 del mes de marzo, para el ejemplo que estoy tomando, para que no sean reuniones extemporáneas y pues se le ale las orejas por ese motivo al administrador. Ahora, lo normal es que cuando no llega la convocatoria dentro de ese tiempo, ahí sí venga para acá reunión por derecho propio, que ese es como el máximo castigo que se le puede dar al administrador que no cumpla con ese requisito. Esa es mi óptica y gracias a todos por escucharme. Muchas gracias, don Enrique. Muy buena participación y efectivamente aquí nos ponemos como en una balanza. Bueno, ¿qué hago? ¿O me acojo a este lado o me acojo al otro? Y en el caso de una situación legal,
de que se demande esto, pues aquí realmente quien tiene la última palabra sería un juez. ¿Cierto? Ese tercero que va a tomar porque los jueces no saben. Y los jueces tenemos entendido que no saben de Una de las cosas que hemos pedido durante 8 años ya en nuestra región. En nuestra región es que nos eduquen a los jueces, inspectores horizontal, los jueces y a los inspectores que están decidiendo sobre esto, porque es que realmente a veces algunos de los fallos pues no, como que sobrepasan los límites de la propia horizontal, ¿sí? Es un poquito difícil para todos nosotros. Pero estamos hablando de esas reuniones en el término dentro de los 31 hasta marzo. Tienen que tener en cuenta también que tenemos copropiedades que tienen su periodo presupuestal distinto, entonces sus 3 meses se contarán en unos términos distintos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta eso. Ok. Don Jorge Enrique iba a comentar algo más. Sí, señor. Precisamente lo que están diciendo en este momento, como todos los presupuestos no terminan, no coinciden con el corte fiscal y hay cortes presupuestales diferentes en el periodo de año, entonces vamos a tener perfectamente la realización de asambleas legalmente dentro de los términos de la ley 675, se van a realizar en todo el tiempo, en cualquier momento del año. ¿Por qué? Porque van a depender de los cortes presupuestales. Junio, tiene julio, agosto y septiembre para hacer su asamblea. Perfecto. Lo importante es que esa convocatoria esté realizada dentro de los términos de la ley 675, que son 17 días, incluido el día de la realización de la asamblea y el día en que se publica la convocatoria. Se cuentan 17 días y listo, que coincida dentro del término de esos 17 días y listo, no hay problema. Y lo que estaban comentando anteriormente es muy cierto. Los jueces de nuestra querida república lamentablemente no conocen de ley 675. Y hoy un muy buen amigo nuestro, el doctor Alexander Coral, nos explicaba el por qué y tiene toda la razón. En ninguna facultad de derecho del país hay la cátedra de propiedad horizontal. No hay la especialización, no hay nada salvo el SENA que da un curso a nivel tecnológico. En la carrera de Derecho no hay la cátedra, no hay la clase de propiedad horizontal. Por eso a los abogados no les enseñan propiedad horizontal, con el respeto de los que estén presentes. Pero no les enseñan a los abogados, no les enseñan propiedad horizontal y los jueces son abogados. Entonces los jueces tampoco saben de propiedad horizontal. Y cuando van a dar un fallo, sea de tutela, sea de algún otro tipo de recurso jurídico, tienen que sí. Pero Jorge, yo quería como aportarle algo a lo que acaba de decir. Sí existe, en Colombia hay un colegio excelente que es de Servilomas y hay muchos abogados que se están haciendo el curso de Servilomas, porque es el único colegio que hay en Colombia que realmente podemos estudiar y son 20 módulos donde yo me puedo especializar, o sea, yo podría tener conocimiento de cada uno en las competencias. Entonces, en Pereira, o sea, en Risaralda, mi compañero y hemos peleado mucho el cuento de poder en algunos de estos jueces y esos señores inspectores, incluso a las personas, ¿cómo es que se llaman? Los jueces de paz, también para razón de propiedad horizontal. Nosotros logramos hasta ahora en capacitar a la administración pública del municipio de Pereira, donde está los que sacan las certificaciones de los administradores. Aquí más de 8 días, o sea, al 5.º día, si llevan los documentos el día primero, el lunes, el viernes ya tienen la representación legal. Sí, no hay problemas y si presentan los documentos como los tienen que presentar. Entonces, esa es la tarea que hay que hacer, llegar hasta ese medio para poder capacitar. Marta Lucía, adelante.
Y tengo por aquí también un comentario que me gustaría Bueno, Erika. yo también quiero corroborar esto que acaba de hablar Jorge Enrique Hernández, un cordial saludo para Jorge. Si bien es cierto, tengo también referencia de que a la especialización de la que mencionaba Jorge Enrique es la especialización en la universidad formal, no los cursos de extensión que podríamos tener a través de los colegios. ¿Por qué? Porque de aquí que salgan, y lamentablemente tengo que decirlo, estaba incluso en este momento escuchando un audio que me están traspasando de una colega que en la asamblea que se presentó lleva 14 años de revisora fiscal en un conjunto. Eso no es indebido, pero lo que sí es indebido es que la colega informe que ella tiene una especialización efectuada en una alma mater muy reconocida a nivel nacional e internacional de revisoría, especialización en revisoría fiscal para propiedad horizontal, cuando la misma universidad les acaba de certificar que ellos no tienen cátedra en ese tipo de especialización. Entonces, creo que la referencia que estaba haciendo Jorge Enrique en la especialización es en prácticas avaladas por el ICFES como propiedad horizontal, ¿sí? Y era algo que nosotros también presentábamos en el proyecto de ley 301 y en el 511, que es que no tenemos la cátedra en la formación universitaria para exigirle a los profesionales que nos desempeñamos en ese campo, la formación en esos campos a nivel profesional. Creo que este también era el aporte que iba a hacer Jorge Enrique. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Hay algo que también quiero que traigamos aquí a esta mesa y nos dice la señora Erika. Y la convocatoria debe llevar la lista de propietarios morosos, su nombre y total de la deuda de expensas comunes. Pues hay anexos. No es una convocatoria en sí como convocatoria, estamos hablando de convocatoria. Si vamos a hablar de anexos, claro, va el reglamento de la... No, sí, Janet, el artículo 39 establece que la convocatoria incluirá la lista de morosos. Lo que pasa es que dentro de la lista de morosos no es necesario publicar el nombre. Y hay una sentencia de la Corte Constitucional que explica qué requisitos deben cumplir y el nombre no es necesario. O sea, usted puede identificar el inmueble, la cuantía deudada, pero no colocar el nombre por efectos de habeas data personal y financiero. Martica, tú que eres revisora fiscal, yo tengo una pregunta. Si esa lista viene el número del inmueble, el valor que están debiendo, que tiene morosidad, también puede ir enseguida si hay un convenio de pago, si hay un convenio que esté haciendo con el abogado y eso también va a ir como información. No, la norma únicamente establece que la convocatoria contendrá la relación de los propietarios que adeuden expensas comunes. No te dice que tengas que informar dentro de la convocatoria si están en proceso si están en acuerdo, si están en prejurídico, si están en jurídico, no te lo menciona la norma, no te están pidiendo esa información. Pero sería, porque en algunas ocasiones cuando yo me administré algún tiempo, decía, bueno, y dígame de todas las personas si tienen convenios, si tienen prejurídicos y tal cosa. Eso ya iría en el informe de gestión del administrador en cumplimiento del numeral 8 del artículo 51 de la ley 675. Dentro de las funciones del administrador tiene que pasar un informe de cartera porque la ley le está imponiendo esa obligación de efectuar un cobro de cartera. Entonces, dentro de su informe de gestión, sí tendrá que entrar a hacer un detalle de cómo están esos cobros, pero en la convocatoria solo se exige el listado, la relación de los propietarios que adeudan expensas comunes. Es más, aquí la norma no nos dice, si usted considera que una cuantía de 100,000 pesos no tiene que revelarse, la ley le está diciendo es todo, si usted debe un peso, está debiendo un peso. Usted no puede llegar y decir otras cuantías inferiores, no, le está ordenando todos los morosos. Perfecto.
Yo tengo una pregunta y veo que, mire, el tema está muy interesante. No hemos salido de convocatoria, que es el segundo punto de lo que vamos a tratar hoy. O sea que definitivamente nos toca hacer otra tertulia, ¿cierto? La vamos a convocar, vamos a irnos más o menos hasta las 9 porque sabemos que el día ha sido agotado también para todos, pero quiero resolver una inquietud que siempre he tenido y no sé si Marta nos puede ayudar aquí con esto y alguien más. Y hago la aclaración, Elkin, no se anexa a la convocatoria, tiene que ir dentro del cuerpo de la convocatoria, no es un anexo. La norma es específica, clara, expresa, la convocatoria contendrá. Lo dice así, la convocatoria contendrá una relación de los propietarios que adeuden contribuciones a las expensas. Parágrafo 2, artículo 39, ley 675. No es un anexo. No le dice usted tendrá que adjuntar un listado. Tiene que contenerlo la convocatoria. Y eso es una falla por la cual te pueden impugnar una asamblea. Sí, Marta, sí estamos entendiendo eso. Lo que pasa es que ella lo trató como un anexo porque es que ahora resulta que la gente le ha dado por qué creer que también los estados financieros y todo lo que se pone allí es parte de la obligación y no es obligatorio. Lo que pasa es que se le facilita el trabajo al administrador y al contador cuando va a ir a la asamblea para que la gente tenga conocimiento de lo que tiene. Se evita además la visita a la administración para revisión de libros y todas esas cosas. Pero incluso con eso y van a revisar. Uno manda la convocatoria con los balances y se van con el balance a pedir los libros. Entonces la idea es que anexos es todo lo demás. La lista de morosos es obligatoria en toda convocatoria. Debe ir. En toda convocatoria. Tiene que ir dentro del cuerpo. Es más, hay un párrafo que se puede sugerir y es que al final de la convocatoria diga, en cumplimiento del parágrafo 2 del artículo 39 de la ley 675, nos permitimos publicar el listado de deudores morosos a tal fecha de corte. ¿Por qué hago énfasis en la fecha de corte? La ley no nos establece a qué fecha de corte, entonces hay algunos administradores que la colocan a la fecha del corte fiscal, hay otros que la colocan a la fecha de corte de presupuesto, hay otros que la colocan a la fecha de la convocatoria, entonces es importante destacar a qué fecha de corte estamos presentando ese listado de deudores morosos. Ahí hay una situación compleja en las asambleas, Marta, y a todos. Y es porque muchas veces hemos notado que llegan los asambleístas y dicen, oiga, pero yo acabé de pagar y entonces ¿por qué me tienen prohibido el voto? Cuando pues tienen eso en su reglamento y lo establecen en la asamblea y dicen, bueno, ¿y por qué si yo ya pagué, yo ya no soy moroso? O ponen listados, oiga, yo era moroso el 31 de diciembre, pero hoy 20 de marzo ya no soy moroso, entonces usted no me puede cohibir o quitar el derecho al voto. Esa es una situación que siempre he visto en las asambleas. Bueno, Elkin, aquí hay que retomar un punto bien importante y es que el artículo 5 de la ley 675 me establece que lo que no está dentro de la ley se entenderá por no escrito. Y si mi reglamento de propiedad horizontal me prohíbe ser partícipe a elegir y ser elegido, que es un derecho constitucional, y me lo prohíben por un reglamento de propiedad horizontal, se entenderá por no escrito. Y hay sentencia de la Corte Constitucional sobre ese tema. Entonces, si eso está en un reglamento de propiedad horizontal, señores administradores, haga de cuenta que eso no está, échele corrector, márquelo allá, ojo, esto no se tenga en cuenta porque está sobrepasando la ley, está sobrepasando la Constitución. Doctor Fabio, buenas tardes, noches. Fabio, buenas noches. En la práctica, discúlpame contradecirlo como abogado litigante, eso no es cierto. Te coloco un ejemplo coloquial. Se dice que cuando usted hace parte del reglamento de la propiedad horizontal, el coeficiente, que es como usted participa, o en módulos de contribución, y el proyecto está entregan más del 51% cumpliendo el artículo 52, y muchas constructoras no cancelan porque colocan
la cláusula leonina de que mientras no se ha vendido y enajenado no paga. En la práctica no funciona eso, toca iniciar un proceso no ejecutivo, sino un proceso ordinario para quitar esa cláusula del reglamento. Entonces, hace poco gané una impugnación porque se prohibía en el reglamento, porque usted como cuando asiste a la Asamblea General asiste como copropietario, no asiste como votante. Entonces, lo que están defendiendo es el derecho a la propiedad o a la copropiedad porque se maneja la parte privada y la parte comunal. Entonces, no sé qué sentencia hayas visto, pero pues no estoy de acuerdo, con mucho respeto, lo mismo que la misma ley en el artículo que tú nombras dice en el 39, parágrafo 2, que los copropietarios que no estén a la fecha de que se haga la asamblea, al día, pues hay que publicarlos. Usted puede publicar el nombre, porque es que el nombre se le va a publicar al conglomerado que usted afecta, ¿sí? Y pues se lo puede colocar. Lo que no puede colocar, y dice la sentencia de la Corte, es que no puede colocar en un lugar visible de la copropiedad esa información, en los ascensores, en la portería. Prácticamente le toca al administrador colocárselo en la oficina porque no hay otro sitio. En cualquier sitio de la copropiedad transita gente diferente a los copropietarios. Pero usted puede promulgar dentro de la orden del día o dentro de la convocatoria, perdón, a lo largo de que abra y cierre la firma, el listado de propietarios o copropietarios morosos. Ese era el aporte que yo quería hacer con mucho respeto. Muchas gracias, doctor. Claro que sí. Don Jorge Enrique creo que también tiene otro aporte. Sí, don Elkin, y gracias por permitirme participar. Bueno, miren, en ninguna parte está escrito que los morosos no puedan tener ni voz ni voto en las reuniones de asamblea. Así la persona esté en mora, tiene derecho al voz y al voto. Lo que es los reglamentos, las actas de asamblea, los acuerdos de consejo, lo que sea, que vayan en contra de eso, se darán por no escritos y eso va en contra de la norma. Ahora, en la práctica se da eso, que no le permiten al moroso votar y mucho menos hablar. ¿Por qué? Porque hay gran desconocimiento de la norma. Y por eso es que el legislador, en el artículo 39, parágrafo segundo, que si no estoy mal era el que mi querido amigo, el doctor Fabio, estaba citando anteriormente, da una palabra clave. El segundo parágrafo dice, la convocatoria contendrá una relación de los copropietarios que adeuden las contribuciones a las expensas comunes. Aquí lo clave de este parágrafo es la palabra contendrá. Y yo he visto muchas convocatorias de asamblea que efectivamente no contienen el listado de cartera. Y ojo, porque no es decir tantos morosos y tantos a 30, 90, 60, no. Es una relación detallada de los inmuebles, ojo, los inmuebles que se encuentran en mora, no los nombres de las personas que se encuentran en mora. Y la clave de la palabra contendrá es que ese listado de los morosos tiene que estar dentro de la convocatoria. Ay, qué pena. Sí, fue la internet. Jorge. Don Jorge, qué pena, se le apagó el micrófono. Bueno, listo, y gracias. Eso en el 90% de los casos que yo he visto, las convocatorias no lo contemplan. Y muchos revisores fiscales, muchos consejos, muchos administradores de propiedad horizontal, efectivamente dan por válidas esas convocatorias. Personalmente he ganado revocatorias de convocatoria por ese detalle, porque Mira, las moras no están dentro de... Señor. Eso que usted dice es cierto, que los administradores lo pasan por alto y muchas veces ni siquiera es porque no lo sepan, es porque
dicen, no, yo no me voy a ir en contra del consejo, que es que son los que quieren que se bloqueen a los morosos. Entonces se vuelve una situación que, pues cuando uno le explica a la gente lo poquito que uno sabe, cuando le preguntan, y uno dice, no, pues, ¿qué dice su reglamento de propiedad horizontal? Dice que sí se puede bloquear, pero usted sabe que no se puede. No, yo sé, pero es que el consejo quiere y lo pasan, y así lo hacen. Pero, bueno, ¿hasta dónde va? Martica, ¿también querías hacernos un aporte? Sí, claro. Y los invito a todos a leer la sentencia de la Corte Constitucional C-328 del 2019, donde la Corte dio a conocer el contenido de los requisitos para publicar este listado de morosos. Y entonces parte de esa sentencia informa que antes de efectuar la publicación de la lista de los morosos en las carteleras del conjunto, el administrador debe socializar con los morosos sobre su estado de cartera. No es publicarlo, y por lo tanto debe tener la certeza de que la información que está publicando es cierta. Por eso la importancia de cuando hacemos la revisión de estos estados financieros, de cuando nosotros como revisores fiscales efectuamos las actividades de auditoría sobre la cartera, hacer la circularización con nuestros propietarios y especialmente con los morosos y más en los conjuntos donde tenemos problemas de identificación de consignaciones por identificar, porque entonces podemos estar generando una lista con datos cerrados, lo cual sí nos puede estar implicando en sanciones y en correcciones por dañar un buen nombre financieramente. Fabuloso. Oiga, qué interesante se va volviendo y cómo se va anidando cada uno de estos temas a tantas situaciones. Miren que hace un momentico ya estábamos como por cerrar el punto de la convocatoria porque creíamos que ya lo habíamos mencionado todo y cómo se fue extendiendo a diferentes situaciones. Eso es lo chévere, me encanta, estoy supremamente contento de poder compartir con ustedes esos temas, pero no solamente compartir estos temas. Estoy encantado de poder compartir con este par de mujeres que me acompañan en mi oficina y con todos ustedes que nos acompañan en esta noche. De verdad que ha sido supremamente valioso, no solamente para mí, yo creo que para todos, me lo han escrito y vamos a tener que, segunda parte, vamos con continuación. Lo que hemos hablado hoy, voy a editar acá para organizar el video bien, lo subo a YouTube mañana para que pues quieran repetirlo, pues repitan la información, quienes quieran compartirlo lo compartan y continuamos la próxima semana. Pero quiero saber, ¿alguien más quiere hacer algún aporte, algún comentario, alguna situación de estos dos puntos que hemos hablado en esta noche? Bueno, aprovecho el silencio para meter la cucharada. Mire, don Elkin, hay muchos administradores que a esta fecha, a hoy, febrero 10, ya deberían tener no solamente convocada, sino realizada su asamblea. ¿Por qué se esperan hasta última hora para realizar la asamblea? Encuentran muchas listo, hágale. Te la tengo, es muy sencillo. Lo que pasa es que la información no depende únicamente del administrador. Mire, esta tarde hablaba con alguien que me decía, yo quería hacer la asamblea en febrero, estaba organizada para hacer la asamblea en febrero, pero la contadora del conjunto X no me apareció con los informes que requería para esto y no pude convocar. Entonces no dependía de esta persona, de este administrador, sino de un tercero en este caso. ¿Cierto? Sí. Antes de darle la palabra al doctor Fabio, a Alexandra Riveros. Alexandra, buenas noches. Adelante. Buenas noches, gracias, Elkin. Sí, efectivamente quería informar. Yo en mi caso, yo ya hice asambleas generales en conjuntos. Las tengo programadas efectivamente el 30 por el presupuesto, pues por todo el presupuesto, a no tener retroactivos, nada como tal, y siempre los proyecto para enero, precisamente. Sí,
Son temas que definitivamente pues se tocan muchísimo y no es tanto que el contador, porque mira que es que yo presento por lo menos el cierre contable y balances al 31 de diciembre. Por ende, yo ya he cerrado ese periodo presupuestal, se cerró el 31 de diciembre y ya voy para una asamblea. Sí, en mi caso se había proyectado presencial, pero en vista pues del esquema de vacunación, de todo este tema del COVID, de todas maneras se hizo virtual, ¿sí? Quizás a muchos les molesta el tema porque pues muchos querían presencialidad, claro, pero en la misma convocatoria pues hubo todo el tema de la restricción del esquema, incluso en una de ellas tuve que adjuntar el certificado, eso fue un anexo, se certificó por la Secretaría de Salud, pues que teníamos desfavorabilidad para hacerla en el mismo conjunto, pero se hizo virtual y efectivamente pues se sale de contexto decir que porque la contadora, porque no, porque pues uno ya viene organizando el tema y uno es responsable de la contabilidad. Si la contadora no me tiene a mí la información porque yo se la estoy entregando, pues quien está quedando mal es el administrador, ni siquiera la contadora o contador realmente. Es más uno como administrador el que convoca, el que conlleva todo esto y sí, el tema es largo. También quería pues informar que por más que uno sea capacitado y profesional, el único ahorita más rango alto que tiene la propiedad horizontal es el tecnólogo, por más diplomados, cursos o colegiaturas que tú tengas, realmente sigue siendo la ley una idoneidad. Tienes que ser idóneo para ser propiedad, para ser administrador. Entonces sí quería dejar esas dos como tal intervenciones ahí y sí, el tema está buenísimo, gracias. Muchas gracias, Alexandra, valiosísima esa información. Doctor Fabio, adelante. Gracias, Elkin. Quería hacer un aporte que uno ve, bueno, a lo largo de las impugnaciones que he hecho en estos 16 años que llevo como abogado. El tema más álgido para mí es la orden del día, porque pues la mayoría de personas que crean ese tipo de documentos, pues no lo hacen es copiando, como la mayoría de documentos que se manejan en la propiedad horizontal. Entonces, tener en cuenta siempre que el primer hierro que uno encuentra es que las personas colocan verificación del quórum, y eso lo ve usted cuando usted desarrolla las asambleas virtuales. Entonces es un error muy marcado. ¿Por qué? Porque están incumpliendo lo que ordena el artículo 47 en lo que tiene que ver con las asambleas. Y no se les olvide siempre que el primer punto es la instalación de la asamblea. Lo primero que tiene que hacer la persona es instalarla quien la convocó. Y después de ahí, sí, lo que tiene que hacer es nombrar presidente y secretario. Y el punto siguiente es verificación del quórum. No al contrario, porque automáticamente se va de impugnación y se le cae a la asamblea. Porque no, la autoridad que ordena la ley para verificar el quórum es el presidente y el secretario. Y, una pregunta, doctor. No. Si no sabemos si hay quórum para tomar una decisión, ¿cómo vamos a nombrar un presidente si no hay quien lo elija todavía? Cuando usted hace la instalación, que inicia la instalación, el que casi siempre la convoca, pues el representante legal, o bueno, el consejo, el revisor fiscal, el que la convoca o una parte de la comunidad de coeficiente, pues le pregunta al remoto o verifica si es presencial, si hay más del 50% de la asamblea. Si esa es la verificación del quórum, doctor. Para nosotros, esa es la verificación del quórum. Oiga, no, ahí no puede, porque usted lo que hace hacer es un muestreo para verificar si se cumple con más del 50%. Cuando hace el muestreo, automáticamente usted da apertura a la asamblea y el segundo puesto es nombrar presidente y secretario. Y ahí sí, el que nombra presidente y secretario, que es la autoridad, es el que verifica en el tercer punto del quórum. Ahí sí le dice remoto o cuenta las personas de acuerdo al sistema de conteo que utilicen, que es otro error,
La gente alzan la mano y no saben quién es, o cuando votan igual, si votó sí, si votó no. Por eso es importante hacer las asambleas virtuales, o tener un sistema, una herramienta tecnológica que le deje a usted votar desde su celular para que pues no esté proclive al error, porque cuando uno ve la elaboración del acta ya como tercer paso en la asamblea, pues esa formalidad queda muy mal elaborada. Ese era el aporte que quería dar, Elkin, y despedirme. Que pasen muy buena noche. Muchísimas gracias, doctor. Y terminamos entonces con don Jorge Enrique. Gracias, don Elkin. Mire, me siento muy orgulloso y muy contento que una dama como la doctora Alexandra me haya robado las palabras. Efectivamente, en el tema de los contadores, hay muchos contadores, la gran mayoría, gracias a Dios, que son bien juiciosos y periódicamente, mensualmente, están haciendo sus cierres, sus ajustes y tienen la contabilidad más que al día. Pero hay contadores que no son tan eficientes y que gracias a Dios son poquitos, y el 31 de diciembre a la medianoche están cuadrando estados financieros, están obteniendo toda la información y aún así no terminan y le quedan pendientes de los extractos bancarios, quedan pendientes de entregarle esa información a los revisores fiscales también ya en esas épocas están de vacaciones, se demoran, y esto hace que las asambleas se posterguen. Y muchas se quedan por fuera de las fechas cuando coincide con el corte presupuestal de 31 de diciembre, se quedan por fuera del término legal, en gran parte por este tipo de demoras. Pero cuando un contador es bien juicioso, bien organizado sobre todo, le aseguro que está facilitándole el trabajo al administrador y este a su vez va a poder convocar esa asamblea en la primera quincena de enero y evitarse los odiosos y fastidiosos retroactivos, porque eso sí, toca hacerlos porque a 1 de enero muchas cosas suben. Don Elkin, muchísimas gracias, muy amable y quedo muy pendiente de la segunda parte. Claro que sí. Bueno, no, yo creo que Marta Lucía, adelante. Bueno, entro a defender al gremio de contadores de la propiedad horizontal. Y es que los estados financieros de cierre sí requieren un poquito más de análisis que los estados financieros de cualquier periodo intermedio. Se requieren unos registros de cierre, se requieren unos análisis específicos en cuentas, tal como de impuestos, de elaboración para información exógena, y pues es un poquito más dispendioso. Igual de allí sacamos las revelaciones que vamos a apuntar a esos estados financieros de acuerdo al marco técnico normativo. Entonces, no es que en mi copropiedad siempre estamos acostumbrados a que de forma mensual se entreguen estados financieros el 10, el 12 o el 15, y entonces el 15 de enero ya deben estar mis estados financieros preparados para la asamblea. Eso no es así de fácil. Hay copropiedades que también no es culpa del contador, a veces también hay culpa y negligencia en la entrega de los documentos por parte del administrador. Entonces no podemos descargar solamente la responsabilidad de la preparación de los estados financieros en el contador, sino en el trabajo que pueden conjugar administrador y contador para elaborar esta información. También dependemos de documentos específicos que en otros periodos del año no los tenemos. Entre esos documentos específicos podemos tener la solicitud de saldos de certificados de depósitos a término que pueda tener la copropiedad constituidos por sus fondos. Eso no lo pedimos en forma mensual, sino lo vamos registrando en los periodos intermedios, los vamos registrando a medida que nos los van cancelando. Pero a 31 de diciembre sí requerimos una información externa que tenemos que cotejar y verificar con entidades externas. Por lo tanto, si yo quiero presentar unos estados financieros reales, entonces, y libres hasta el máximo donde se pueda de errores, pues tengo que también darle un poquito de tiempito al administrador, porque yo conozco administradores que pueden hacer las asambleas en enero y en febrero, pero ¿cuánto les aprobaron esos estados financieros? Les pregunto.
porque a veces el afán no les queda sino el cansancio. Bueno, yo los he oído, he aprendido, pero sí quiero que tengan en cuenta algo de todo lo que han dicho sobre la fijación de la fecha de la asamblea. Y es que he oído todo, pero no se han referido a que hay reglamentos que fijan específicamente las fechas en las que se debe hacer esa asamblea. Entonces, ojo que ese pedacito no lo he oído y sí tienen que revisar su reglamento porque hay reglamentos que específicamente dicen el tercer sábado del mes de marzo, el segundo sábado del mes de febrero. Bajo esa especificación que da el reglamento, el administrador debe contar sus días y enviar su convocatoria porque debe cumplir también con las regulaciones que determinan su reglamento. Entonces, ojo ahí. Oiga, increíble. Eso nunca lo había escuchado. Sí. Ahí es recomendable que el administrador conozca bien su reglamento de propiedad horizontal porque a veces resultamos haciendo asambleas y resulta que nuestro corte presupuestal no es el mismo 31 de diciembre. Increíble. Bueno, impresionante, impresionante. Muchísimas gracias a todos por este aporte. No los voy a cansar más. Yo sé que ha sido una jornada larga para todos y muy agradecido por ese acompañamiento. Ya saben cómo es la tertulia. Vengan preparados, traigan casos, traigan experiencias, traigan información, hagan sus aportes, no les dé pena hablar. Conozcámonos todos. Nos podemos conocer aquí, yo me tomé el tintico aquí por ustedes, ¿cierto? Todos nos vamos tomando el tintico aquí mientras compartimos estos espacios. Desde el eje, tinto desde el eje cafetero, qué envidia. Néstor nos acompaña ya con una cervecita, qué delicia. Y otra cosa es solicitarle a las personas que están tan calladitas que hablen, porque solamente hablan 2 o 3 personas y qué bueno que la gente, mire que tantas inquietudes y preguntas y cosas que realmente, yo aprendí mucho hoy, sobre todo de contabilidad y con Martín. Bueno, feliz noche para todos. Feliz noche para todos.